Hola amigos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal hoy? Miércoles 30 de junio. Se acabó el mes de junio. Estamos en la mitad exactamente de este año 2021. Qué bueno que van a empezar a unirse. Yo voy a buscar hoy a mis invitados muy pronto. Vamos a ver si los encuentro aquí fácilmente. Eh, Sebastián, ahora sí te veo perfecto. Vamos a, Hola, va- ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bien, perfecto, me Bueno, alegra mucho. vamos a invitar aquí pusiste, vamos a Ya, invitar bueno, ahí se acaba de unir Laura Sánchez, Margarita, vamos a buscar a Sandra y que se una Sandra, no pasa nada. Jorge Gambo, ahora sí estamos los tres, nos vemos perfectos. Yo los veo a ustedes perfectos. Igual. muy bien, perfecto. Los veo un poquito lejitos o es que yo estoy pegada a esta bendita pantalla. ¿Qué pasa? A ver, me corro un poquito A más verme acá. uno más que me veo más carón. Esto. Vale, sí, Listo. se nota la pandemia. Ah, cierto, pero nada, con cariño. Esa es nuestra carita, o sea que nada. Pues Vale, a ustedes dos muchas gracias y a quienes se están uniendo. Ahí eso es, yo, vea, yo tiendo a saludar a las personas que se unen porque me encanta que las personas nos acompañen en estas charlas que de todos modos pues son de una hora. Nosotros hacemos este contenido con mucho, mucho cariño, esperando que las personas, si no se pueden unir a esta hora, pues la pueden descargar más tarde y nos gustaría que nos den su opinión y que también pregunten, porque de eso se trata, que interactuemos acá. Entonces, bueno, ya entramos en materia. Voy a hacer la presentación de vale. mis dos invitados que solo, digamos, los voy a presentar por sus nombres y por sus cargos y ya ellos me van a contar rápidamente qué hacen cada uno en la empresa. Entonces, Juan Sebastián Rosas y Sandra Trujillo. Mentira, yo sí voy a decir el cargo de usted. Juan Sebastián es el gerente general y Sandra es la directora clínica de High Human Consulting. ¿Sí? ¿Lo dije bien o no? Exactamente, sí, está muy Bueno, bien. cuéntanos rápidamente, Sandra, empecemos por las mujeres. ¿Cuál es tu experiencia? Tú eres psicóloga, en fin, cuéntanos algo de ti. Vale, bueno, sí, soy psicóloga, tengo una maestría en terapia familiar. Llevo ya bastantes años, por lo menos unos 8 años dedicada a la terapia, a hacer terapia, Ujú. terapia de familia, terapia de pareja. Y ya hace 3 años que pues empezamos todo este proceso con Juan Sebastián y con Rodrigo de High Human, en donde toda esta parte clínica y toda la experiencia que he tenido, pues empezamos a aplicarla en las organizaciones, a hablar de salud mental en la organización. Entonces, parte de la experiencia que he tenido en el área clínica, y bueno, antes trabajaba con adicciones y trabajaba en hospitales públicos, pero parte de toda esa experiencia que también he tenido con consulta, eh, la empezamos como a diversificar en la parte organizacional y ha sido pues un ejercicio muy valioso hablar de salud mental en la organización. Muy bien, creo que es súper importante. A Juan Sebastián ya nosotros lo habíamos tenido invitado acá, habíamos hablado un poco sobre un tema hace, el año pasado, creo, sobre acoso laboral. Pero entonces cuéntanos Sí. algo de ti, Juan Sebastián, que quieras que conozca la gente. Bueno, pues soy un apasionado por lograr las cosas. eh, Así tomen su tiempo, pues tengo como esa fortaleza de llevar las cosas a un muy buen campo. Eh, Me gusta el contacto con las personas, me parece súper esencial y me parece muy importante que se abran eh, aspectos diferentes en el relacionamiento con las personas. Creo que la humanidad es un poco estricta en eso y clasifica demasiado bien el enrolamiento de las personas con cada uno de sus ejes, eh, algunas veces aislando los unos de los otros. Entonces creo que uno de los sentidos y propósitos que tengo en este momento es eso, poder fusionar muchas cosas que son causa-efecto una de la otra. Ese soy yo. Y nada, soy un apasionado del comportamiento humano
soy un apasionado de los vehículos, me encantan. Eh, y me apasiona ese vértigo y esa adrenalina de la velocidad, de esa velocidad abismal que uno puede tener en Bogotá, ¿no? Pero Claro. me gusta. Oye, Juan Sebastián y Sandra, para empezar, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Saben que este tema que vamos a tratar hoy, para quienes se están uniendo apenas o nos van a ver más adelante, le decía yo a Sandra hace un minuto que incluso es una palabra difícil de pronunciar porque no hace parte de nuestro lenguaje cotidiano. El significado de la palabra sí, que es procrastinar, que ya ustedes nos van a decir y es por eso por lo que vamos a empezar. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, no sé, San, si la quieres Dale, definir dale. en su efecto es 100% aplazar las cosas, es 100% postergar las cosas, es darle importancia a valiosas y dejar de lado ese proceso. Te estoy perdiendo por segundo, Ajá. Juan Sebastián. A lo mejor si te mueves una gota en donde estás, podemos tener mejor señal. Bueno, Sandra, iniciemos Dale. con algo. Eso de posponer, vamos a empezar, digamos, como a hablar en el tema laboral. Eso de Ujú. posponer o dejar todo para después, eso es un acto, digamos, como de irresponsabilidad o es una conducta, es una costumbre que es. Ahí se nos salió Juan Sebastián, pero ya lo voy a invitar nuevamente. Dale. ¿Qué es? ¿Qué dices tú? ¿Qué es? Pues es todo eso. Es todo eso, viéndolo. Lo que pasa es que cuando pues hablamos un poco con Juan del tema, eh, yo creo que eso está enmarcado en muchos contextos del tema de la procrastinación, ¿sí? Ajá, Porque sí, evidentemente, cuando en el espacio o en el contexto laboral o en el contexto académico, digamos, el dejar de entregar cosas, el dejar de hacer tus responsabilidades, el dejar de cumplir como las metas que tienes que cumplir, porque ya luego lo hago, porque ya luego lo organizo, porque ya luego, pues evidentemente es un acto de irresponsabilidad. ajá. O puede ser un acto de pereza, o puede ser un acto de mal manejo del tiempo, pero Y se también, vuelve una digamos, esto costumbre, tiene una respuesta emocional a una situación que estoy viviendo, ¿no? Entonces, sí se puede volver una costumbre, porque también en un momento dado eso hace parte del hábito, ¿no? Del hábito de poder responder en el momento indicado, pues la responsabilidad que tengo, pero también desde el ejercicio emocional, pues eso también hace parte de una respuesta de querer evadir lo que me voy a encontrar cuando haga cierta actividad, cuando hable con mi jefe, cuando haga la presentación, cuando tenga que responder o dar un resultado por alguna meta que me hayan puesto. Eso hace parte también de poder enfrentarme a mis miedos, de poderme enfrentar a mis expectativas, de poderme enfrentar a las inseguridades que pueda tener. Entonces, la gente también en un momento dado sufre por no cumplir con eso que está esperando el otro, ¿no? O por ajá. no cumplir esa responsabilidad. Bueno, sobre eso te quería preguntar, ¿cómo afecta a la persona ese posponerlo todo en lo laboral? En lo En lo laboral, pues laboral, obviamente, digamos que si tú no cumples, pues puedes perder tu cargo, ¿no? Ujú, Puedes tener un memorando, puedes tener un llamado de atención, pero entonces también ese procrastinar, si lo estamos viendo desde la persona que es fresca, relajada, no importa, ya miraré el momento en que lo haga o lo hago la noche anterior, entonces pues digamos que si estás desde esa perspectiva, pues la persona dice bajo presión puedo trabajar, lo puedo entregar, pero puede que no alcance a entregarlo, entonces pues termina, pues lo puede ver uno desde la persona relajada. Pero hay personas que les genera ansiedad, que les genera esa idea, ese pensamiento catastrófico de lo que puede pasar si yo no entrego esto. Entonces, fíjate, eh,
sí hay una inestabilidad emocional y genera una inestabilidad emocional el hecho de dejar y de postergar mis responsabilidades. Porque quería comentar algo. Fíjate, Virna, una cosa. Ajá. Dentro del contexto laboral, es muy común ver la gente haciendo eso. Eso te iba a Pues, decir. Eso te iba a decir. si Uno ve uno, mucha gente haciéndolo. sí, claro, si uno realmente fuese un poquito drástico con el ejercicio laboral y uno realmente pagara su salario, su beneficio, por los días que trabaja, fácilmente no serían los 30 porque Por la gente supuesto. aplaza demasiado. Y Ujú. Ujú. muchos de las comunicaciones y de los diálogos internos de las organizaciones, de las corporaciones, es, yo prefiero, qué pena la palabra que usar, matarme 2, 3 días o la última semana y vivir tranquilo el resto de los días. Pero también eso está muy encaminado al tipo de organización que tenemos. La organización que tienen una fuerte inclinación por el cumplimiento de indicadores, por el cumplimiento de tareas, por regular ese ejercicio de ejecución, pues seguramente la vas a pasar muy mal si eres de aquellos que aplaza todo el tiempo. Si esa Si persona no va no, a sobrevivir ahí, exactamente, laboralmente si no va a no, sobrevivir. igual ten en cuenta que de pronto quizás en Latinoamérica el latino es muy fresco en términos de entregas y de solicitudes. Y De eso baja tiempo. en la misma cadena Tiempo. productiva. Exactamente. Entonces, Ujú. no, yo te lo entrego la otra semana, yo te lo entrego la otra semana. Y la misma persona encargada acepta ese tipo de condiciones. Cuando tú le das el aceptar a ese tipo de personas, le estás ampliando un espectro y un escenario en donde el real perjudicado va a ser la persona que evita o que posterga las cosas. Sí, de hecho, nosotros, tú lo estás mencionando ahora y nosotros hasta tenemos un tiempo colombiano. Imagínense Eh, que uno cita a las personas a determinada hora y las personas llegan, pues, o sea, y no es y no es una sola persona, no es solo la persona que pospone, sino que se convirtió pues como en una costumbre y como en una generalidad que nosotros como colombianos decimos, no, pues yo llego un rato más tarde, sea un matrimonio, sea una reunión laboral, en fin. O sea, prácticamente ser puntuales viene siendo una súper virtud de algunas personas, ¿no? Fíjate, Entonces, una experiencia que yo Pero tuve en el eso no ejercicio define la anterior. procrastinación. uh-huh. Eso ya no sería procrastinación, sino sería falta de respeto, digamos, frente al tiempo del otro. En ese punto, cuando, con la impuntualidad, creo yo, por ejemplo. Sí, pero te lo pregunto, Sandra, es porque digamos que el que pospone, sí, el que va diciendo no, más tarde, o Ah, después, en o ese sentido. entonces, como se convierte, pues digamos, como en, digo yo, como en una conducta laboral, porque todos hemos tenido compañeros que hacen eso, O hasta entonces nosotros mismos. exactamente, entonces tú tiendes un poco como a suplir lo que toque hacer o lo que toque entregar a veces, si lo puedes hacer, ¿no? Terminas también cubriendo la espalda a ese compañero porque sabes que le va a ir súper mal o uno incluso hasta ayuda en una reunión que uno ve que el compañero pues por haber aplazado no hace, entonces uno termina pues en ese acto de solidaridad laboral ayudando, rescatando a ese compañero, pero en el fondo uno, el que ayuda se siente súper mal de ayudar a una persona así. Pero fíjate, un concepto que teníamos en el laboratorio donde yo trabajaba antes. Es un laboratorio alemán que tiene presencia en muchos países del mundo. Y el presidente del laboratorio nos decía muchas veces, eh, me encanta trabajar con latinos, no por el cumplimiento de tareas, porque son los más incumplidos del mundo. Son los que siempre entregan de último, los presupuestos los entregan de último, las planeaciones las entregan de Estoy último. ansiosa de saber por qué. Es así, pero la mezcla entre el alemán y el latino, en este caso el colombiano, ellos decían, nosotros ponemos la rigurosidad y allá literalmente no podíamos decir voy a aplazarlo, no, se entrega el día, cueste lo que cueste, porque para ellos es más importante lo importante que lo urgente.
El latino no. El latino vive de la urgencia en urgencia. Y decía, lo más rico de trabajar con el colombiano, en este caso, es que a pesar de estar muy apretados, son muy contentos, son muy creativos. Entonces la mezcla le favorecía. Claro. Pero normalmente cuando estábamos nosotros en aprietos o cuando había una auditoría, uno en gestión humana recibe muchas auditorías y hace muchas auditorías. Y yo creo que es la peor semana y los peores días del empleado colombiano. Yo, nombrarle la palabra auditoría Claro. es tenerlos a todos muy mal, Ahora sin mira, sueño, sin alimentación, pensando que le van a pillar todo lo que no hicieron. Mejor dicho, es un escenario súper caótico. Si ujú, uno estuviese controlado, regulado puntualmente con las tareas que hay que hacer a diario, semanal, mensualmente, seguramente no tendría esos reprocesos que se presentan mucho en las entidades colombianas. muy bien, Sandra, te pregunto algo. ¿Esa persona que pospone todo el tiempo es consciente de lo que hace o eso hace parte pues de su vivir, de su accionar? No, yo creo que sí se genera una conciencia de estar en ese acto y en esa conducta permanente, ¿sí? Sí es claro para las personas que están aplazando, aplazando, aplazando. Hay unas que buscan ayuda, digamos, porque ya se vuelve o sea, ha sido un problema para ellos en el día a día y la cotidianidad y terminan consultando por eso, ¿sí? Motivo de consulta, me la paso procrastinando, Ajá. ¿sí? Como hay personas, vuelvo y te digo, que son muy relajadas, muy frescas, saben manejar y capotear situaciones, ¿no? Pero sí se genera una conciencia de estoy aplazando todo el tiempo mis responsabilidades. Eso es una conducta, Sandra, o bueno, yo insisto en lo de conducta, pero tú me aclararás de verdad sobre eso. Eso se adquiere cuando la persona, cuando es niño, o adolescente, ¿en qué momento de la vida nosotros adquirimos esto? Yo creo que sí termina siendo una pauta y obviamente hace parte de las pautas de crianza, ¿no? Porque eso también termina siendo un hábito en el momento en el, como me enseñan también mis papás en cuanto a hay que cumplir con esto ya, no es más tarde, no es en 2 horas, no es mañana, sino hay, tienes una responsabilidad, necesitas asumirla en el momento que te estoy diciendo. Entonces, eso en un punto pues sí genera un hábito, ¿no? Y una rutina y hace parte, digamos, del estilo de vida que puede tener la persona, ¿sí? Hay gente como te digo, hay una respuesta emocional también en un momento dado frente al procrastinar por la respuesta que pueda tener, que son ya miedos, inseguridades, autoestima. O sea, yo creo que eso ya es un componente distinto a ese hábito que se genera desde chiquitos de poder hacer las cosas en el momento en el que hay que hacerlas. Sí, porque, por ejemplo, en el trabajo, Juan Sebastián, uno, y lo digo pues porque he escuchado miles de veces en las empresas donde he trabajado, cuando le piden algo a una persona y pues no, pues como está todo el tiempo posponiendo y diciendo, entonces pues ruegan, ¿no? Ay, por favor, por favor, por favor, no, dame 2 horas, por favor, yo te lo voy a presentar. Es que mira, no, no, y también te buscan una cantidad de excusas porque detrás de todo ese posponer, pues tú lo mencionaste al principio, Sandra, pues obviamente hay un acto de irresponsabilidad grande, ¿no? ¿Qué dices, Sí. Sebastián? Yo pienso que sí, ¿no? Yo, a nivel laboral, y termina uno de líder siendo el coco por terminar, por exigir algo que debe estar dentro de su listado de tareas diario, ¿no? Yo, uno contrata es por eso. Se supone que Claro, uno contrata a una persona e incluye una persona en un equipo laboral, es porque tiene ciertas cualidades y ciertas habilidades o herramientas para poder dar cumplimiento a su foco. En el ejercicio laboral se presenta mucho eso. Y lo que acabaste de decir, ay, jefe, por favor, denme una hora más, jefe, pero no es que yo le pueda dar una hora más. No, uno puede manejar ese tipo de cosas porque uno previamente ha sido
o ha manejado los tiempos de su equipo en el conocimiento que uno tiene de su equipo y sabe quién entrega cumplidamente y quién siempre se demora. Pero O sea como que lo que la empresa, Juan Sebastián, también termina siendo un poco responsable, pues, todo, de no, esa... inclusive ahorita con la pregunta anterior, yo pensaría que claramente es un hábito con un patrón familiar de educación parental. También es una secuela de lo laxo que es la educación en Colombia, si lo tomamos en el ejercicio colombiano. Ujú. Es que, con decirte, yo puedo en este momento tener un niño que debe eh, tareas del primer bimestre del año pasado. Entonces no hay manera de controlar ese ejercicio. Bueno, pasa, responde ante las cosas que están Sí, el modelo inmediatamente educativo ahora generadas. permite eso, ¿no? Porque, pues Exactamente. nosotros, o por lo menos yo, uno perdía o perdía. No, no había, no Pues había no manera de había, aportar, de posponer ni que te repitieran nada. Ganabas o perdías, punto. exactamente, eso sí. No Y había eso chance. termina vulnerando y transgrediendo mucho el ejercicio laboral, porque en el ejercicio laboral ya no vas a tener esa opción. La opción ¿Hay es o alguna te acomodas, incidencia, hay alguna incidencia entre hombres y mujeres que sean, o sea, hay alguna tendencia más bien? no. Eh, ¿No? Da Yo, por igual. yo personalmente, desde mi experiencia en gestión humana, no creo que haya eh, diferencia entre los dos. Ajá. Yo más bien pienso que las metodologías de ejecución de tareas son diferentes entre hombres y mujeres. Ujú. Pero los dos aplazan, los dos postergan o los dos son muy cumplidos en el ejercicio, pero es Sí. diferente en términos de ejecución. Sandra, eso de posponer, de aplazar, tiene que ver con algo, la manera de ser de la persona. Es decir, si hay una persona que es acelerada o si no, es tranquila, relajada, yo hago cuando pueda. Eso tiene que ver también con eso, con ese, sí, con la Sí, manera de ser de la persona. yo creo que hace parte como del estilo de vida, ¿no? Como la manera en cómo veo la vida o cómo puedo asumir las responsabilidades, ¿no? Entonces, Ajá. digamos que paradójicamente también la gente que procrastina es la gente que es muy exigente con ellos mismos. Entonces, en medio de la exigencia, me da miedo qué va a pasar o cuál va a ser la respuesta. En medio de la expectativa de lo que el otro está esperando, por ejemplo, tenía un caso de un paciente que me consulta porque me dice, estoy estancado con mi tesis. O sea, aplazo y aplazo y aplazo mi tesis. Una persona súper pila, brillante, que a la final le laurearon su tesis, ¿no? Pero entonces ese ejercicio de procrastinación era, ¿qué tal que no les guste? ¿Qué tal que escriba mal? ¿Qué tal que me la nieguen? ¿Qué tal que...? Entonces Busca empezó a excusas, busca generar un excusas. montón de Ah, ideas de qué tal que no les guste lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Y empezamos a hacer todo un ejercicio, digamos, alrededor de esos miedos que tenía. Finalmente salió del ejercicio, le laurearon su tesis, le publicaron la tesis en una revista, o sea, el tipo era brillante, pero tenía mucho miedo de lo que podía pensar el otro. Entonces, fíjate que no era una persona perezosa, no era una persona dejada, era una persona absolutamente normativa, pero el y sí, miedo le hizo más o menos 6 meses duró sin coger nada de su tesis porque tenía miedo, ajá. físico miedo de lo que podía pasar Es como que resultado de. yo creo, Birna, y hablándolo en un escenario mucho más genérico, que ese aplazamiento va muy de la mano con el temor a las consecuencias o el temor a las inseguridades propias. Ujú. Si tú te fijas en cualquier escenario, hay una consecuencia a lo que pasa. Hay una consecuencia a no entregar algo o hay una consecuencia a entregarlo muy bien o a entregarlo a medias. A nivel personal también hay consecuencias. La no toma de decisiones, la permanencia con las mismas parejas y no terminan decidiendo si se van o no se van. Ujú. Eh,
el escenario de violencia intrafamiliar. Este tipo de postergaciones son miedos a la fuerza que uno tiene, la fuerza que el ser humano puede poseer para afrontar ese tipo de situaciones. Bueno, Entonces, cómo se combate eso en el trabajo, Juan Sebastián? Porque uno dice, bueno, yo tengo, no sé, ustedes, les pongo el ejemplo, son directores de recursos humanos y ustedes ya tienen, pues, digamos, como chequeada a las personas, cómo, o sea, son llamados de atención, o sea, ¿cómo se combate eso en el trabajo? pues, mira, yo creo que lo más importante y lo que claramente debe tener una persona es reconocer y conocer su grupo, su equipo de trabajo, no solamente en la ejecución laboral, Ajá. sino cuál es su día a día, cuál es su parte interna que pocos conocen. Ese ejercicio te permite exigir de una manera muy neutral, pero teniendo en cuenta cuáles son las capacidades de cada uno de ellos. A mí me parece que dentro del ejercicio organizacional uno debe ser excesivamente puntual en los indicadores, en los KPI de cada una de las áreas, determinar cada uno de los tiempos, determinar cada una de las entregas, contarle a la gente qué pasa después de su entrega. ¿No? ¿Cuál es el enlace? ¿Cuál es el otro proceso que continúa? ¿Cuál es ese mapa de procesos que hay dentro de la organización? ¿Qué pasa si tú no entregas? Pepito se atrasó. Y Pepito se Claro. atrasó, pues el empleado no recibió su salario o cualquier otra cosa. Entonces, cuando los empleados reconocen en sí cuál es la importancia de su labor, tienden a darle un mucho más valor y objetividad a la responsabilidad. Al conocerlo tú personalmente, puedes manejar ciertas ambivalencias emocionales, que es lo que habla Sandra, en donde yo puedo tratar de tender una mano y sacarlo adelante o acompañarlo un día o decirle, levántate que esto es importante para que salgas adelante. Claro está, es muy importante, Virna, que ese ejercicio sea bidireccional. Usualmente terminan siendo las cabezas o las buenas cabezas muy dados a sus equipos de trabajo, pero los equipos de trabajo no dan a su cabeza. Entonces se pierde esa relación de sopeso. Fíjate, hay una cosa muy importante en esto y creo que va hacia la tendencia. Ante ciertas labores ejecutadas en la organización, se están supliendo personas por máquinas. ¿Por qué? En cierta manera, la máquina no posterga. Más efectiva. No, la La máquina programas, la tú la programas, recibe la programas, información y chao. claro, Te por arroja el supuesto. resultado inmediatamente. Sí, no tiene Cuando, excusas, está exactamente, siempre. cuando depende de otra persona, ahí es que, no, no, más tardecito, mañana, pasado mañana, me enfermé, todas la cantidad de cosas que uno puede presentar. Yo pienso que es un ejercicio de todos. Todos en Ujú, algún momento hemos podido hacer eso, todos en algún momento tenemos miedo de asumir claro, algo o de enfrentarnos a algo, no es causal de señalamiento, pero ajá. sí debe ser un ejercicio en donde nosotros progresemos sistemáticamente desde la infancia, para tener mejor calidad de empresas y tener mejor calidad de vida y en sí mismo tener mayor competitividad. Nosotros no somos competitivos en Colombia a nivel región, es porque no producimos al mismo ritmo que los demás, empezando por el número de festivos. Pues súper rico el festivo, pero pues arranca uno con el pie izquierdo. Bueno, vámonos ahora al plano personal, Sandra. ¿Es digamos, tan negativo posponer en la vida personal, en la vida cotidiana, como en el trabajo? ¿Tiene más implicaciones o no? Yo creo que la implicación es igual de significativa, pero pues ahí ya depende del contexto, porque claramente si tú en el trabajo terminas postergando pues todas tus responsabilidades o lo que tengas que hacer, pues eso va a asumir o va a tener una consecuencia y esa consecuencia te puede afectar, digamos, a nivel personal. Y evidentemente dentro de lo personal, si sigo
postergando y posponiendo, pues eso también te puede tener una afectación en lo laboral. Es un poco a lo que quería compartirles también y es, eh, digamos que hay muchas alternativas en el ejercicio de cómo dejar de procrastinar, ¿no? Entonces es pensar en qué es lo urgente y qué es lo importante, hacer una agenda, estar escribiendo todo el tiempo qué tengo que hacer acá, qué pasa entonces y cuál es la consecuencia si no entrego. Pero entonces digamos que hay una cantidad de alternativas, pero hay gente que dice, sí, yo tengo la agenda y aquí la tengo llena, pero No la leo. no la miro, no la veo, entonces Claro, no me funciona, claro. ¿sí? Yo quiero adelgazar y ya pagué en el gimnasio y voy 2 días y no vuelvo, ¿no? Sí. Entonces, uno hace parte también como de la motivación, digamos, que tengo y cuál es el interés que tengo porque si quiero adelgazar porque veo a la 90, 60, 90 que quiero estar así y ese es mi objetivo y mi motivación, pues seguramente pues no te va a funcionar porque no hay un interés o una motivación genuina, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando también a nivel organizacional yo veo que ahí lo conecto con lo personal, entonces veo que hay, genero un montón de alternativas y no funciona es, pues, ¿qué pasa? ¿En qué estás? Emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Está pasando algo? Que está afectando también todo este tema de no asumir tu responsabilidad. Y es ahí cuando sale, sí, es que peleé con mi novio, es que la dinámica en mi casa es complicada, es que, sí, entonces ahí se une, digamos, ese plano personal que hace que empiece a procrastinar esas responsabilidades. Y a Ujú. nivel personal, pues obviamente el hecho de no asumir y termino es evadiendo, ¿no? Evado esa discusión que tengo pendiente con mi pareja, ¿no? Entonces la dejo No ahí, toques entonces el por tema. evitar, entonces eso termina siendo pues un conflicto más adelante o termina en una crisis por no querer asumir y enfrentar, digamos, esa situación. Entonces, Las personas, evidentemente, claro, perdóname, te interrumpo, las personas que posponen o que aplazan, ¿tú dirías que son inseguras? Son personas que tienen, pues porque ya hablamos de que ahí hay un miedo, pues a determinadas cosas. ¿Son personas inseguras? O sea, porque entonces todos somos inseguros un poco, ¿no? Ujú. En un momento dado. sí, no puedo generalizarlo y decir sí, digamos, todas las personas que procrastinan pues son inseguras. No, no, no puedo generalizar, pero creo que sí en un alto porcentaje hay inseguridad en el ejercicio de no hacer lo que tengo que hacer en el momento en que lo tengo que hacer. Bueno, vamos a hablar de los niños, Sandra. No sé si tú eres mamá y Juan Sebastián, pero yo digamos que tengo también una experiencia pues a nivel familiar y es que en realidad cuando a uno le decían que uno tenía que hacer algo, pues había que hacerlo, punto, punto. Por lo menos cuando yo era niño. No era que vamos a ver, lo voy a pensar, déjame analizarlo, nada, nada, no había argumentos. Uno lo tenía que hacer. Entonces, hoy en día, cuando tú le dices al niño, por decir algo, ve a bañarte, y pues él se pone a jugar, o sea, hace mil cosas y el papá y la mamá lo dejan. Eso también tiene que ver con esto que estamos hablando. Yo creo que eso hace parte de la pauta de la crianza, de Ujú. las figuras de autoridad, ¿sí? De cómo manejo yo esa figura de autoridad y esa jerarquía, digamos, frente a te estoy mandando a hacer algo, no hay opción de negociar, ¿sí? En ese momento te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Entonces yo no lo relacionaría tanto en ese punto como la procrastinación, sino la pauta, el hábito, la pauta de crianza y el hábito que empiezo a generar. Y fíjate que eso también a la final va de la mano con las figuras de autoridad. Entonces, yo creo que eso es como una evolución que si no hay un buen manejo de ese tema, más adelante termina siendo una dificultad para ti, ¿sí? Entonces, cuando mi jefe me dice, tienes que hacer, evidentemente creo hay una asociación a nivel de jerarquía de, no tengo que hacer, o sea, yo lo hago cuando yo lo quiera hacer y punto, ¿no? Que esa es la pauta que vengo y que traigo de chiquito, Pero ¿no? todos los que hemos vivido en familia, con hermanos o algo,
y pues sí, hay una orden pues de la cabeza de la familia que es el papá o no sé, tiene que hacer ya va, ya voy. Es algo tan como tan elemental, ¿no? Que definitivamente a veces el otro hermano lo hace o termina haciéndolo el papá, ¿no? Porque ya se va viendo ese hábito que se está creando en la familia. Es decir, si nos pusiéramos a observar, en todas las familias tenemos a alguien que es un aplazador pues de tiempo completo. Sí, pues yo estoy completamente de acuerdo, Mau. A mí el ejercicio me parece eh, que en los niños se debe hacer un proceso de inculcar cuáles son la importancia de las tareas que él tiene por hacer desde pequeño y gradualmente va aumentando su nivel de responsabilidad. Cuando el papá o la mamá o alguno de los dos tiende a chocar con eso, uno exige y el otro, que ahorita se hace caótico, porque te enredan los niños. Pues además que el niño no, usualmente eh, va entre comillas más adelante que los papás, Porque conoce todos los atajos, porque exactamente, conoce conoce los todo. atajos, conoce cómo Ajá. manipular el escenario y pues si mi mamá me dice que haga esto o mi papá me dice que haga esto, pues me voy a donde el otro que me dice que hágalo más tarde. Yo creo que eso hace parte del ejercicio donde Sandra pues tiene mayor eh, experiencia en ello y ese manejo de la pareja como tal en el ejercicio de buscar un patrón de educación Claro. dentro de los niños. Si tú ves el escenario mundial, eh, todas las carencias que hay a nivel social, a nivel empresarial, son deberes que se dejaron de hacer en su momento. Y eso es una consecuencia de lo que no se enseñó quizás en una Es que etapa adolescente y en una etapa de infancia. Pero más allá, es que tampoco se lo enseñaron a los papás. Quizás en épocas anteriores, pues era un poquito más rígido el ejercicio porque era más contundente el direccionamiento o porque estaba el cinturón, la chancleta o lo que fuese O la al lado de mirada. él. Exactamente. Es que yo Hoy lo se veo en dos protege mucho. escenarios. Yo lo veo en el escenario de la irresponsabilidad, ¿no? O sea, como que no me generaron esa pauta responsable y lo veo en el escenario emocional, que yo creo que son como dos contextos distintos. El no me importa si cumplo o no cumplo, y el que sale es del escenario emocional, ¿no? Que hablamos de los miedos, las inseguridades, ta, 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 ta. Entonces, no sé, yo creo que puede haber ahí como una delgada línea entre donde me pierdo entre mis miedos y mis inseguridades y al mismo tiempo hace parte de una irresponsabilidad, digamos, en donde nunca me exigieron o Claro. nunca me pidieron un compromiso, ¿no? Entonces, Sandra, así voy nosotros, por la vida. el ser humano, cuando pospone, no son solo actividades, digámoslo así, o tareas. Nosotros también posponemos, por ejemplo, el dolor, el placer, la alegría. Te pregunto por el dolor porque cuando quienes hemos vivido un luto, a veces, pues no sé, en el momento en que se supone, no sé, no es que uno tenga que llorar en un momento dado o que algo te tenga que sacar la lágrima, pero a lo mejor te estás diciendo a ti mismo, no, yo voy a ser fuerte, yo voy a ser fuerte y no, este no es momento de llorar, yo tengo que hacer. También posponemos Sí, sentimientos. sí, es una Sí, sí, sí. evasión, sí. Ujú. El duelo, la tusa, el poder, digamos, cerrar ciclos, entonces todo ese tipo de cosas sí terminan siendo una evasión para no asumir y enfrentarme a la emoción que me puede generar X o Y situación. Entonces, en algún momento aparecerá, florecerá, pero soy consciente, mucha gente es consciente del ejercicio de voy a cerrar la parte emocional y me quedo en lo racional, ¿no? Pero evidentemente en algún momento tendrá que salir esa parte emocional que en un momento dado nos da miedo, sí, asumirlo y enfrentarlo y cerramos ese capítulo y seguimos.
O sea, como ¿no? no llorar, digamos, si uno, lo que tú mencionas, no sé, tuvimos un rompimiento con nuestra pareja, o un luto, una pérdida, en fin, no lloramos y seguramente eso no es que todas las cosas merezcan la lágrima, sino que digamos que podría haber llorado por algo, ¿no? Y no lo No, Mira, hice. es que te cuento una independiente de la experiencia, emoción, porque puede ser te- llanto, puede ser rabia, claro, inclusive hay contención en sonrisas. Sí, Sí sí, me sí. hago entender? Hay gente que no sonríe quizás porque no se quiere ver así ante los demás, Ajá. pero internamente lo siente y lo percibe. Ujú, En su momento llegará el día de la carcajada, claro. pero no debería ser así. Debería uno poderse dar esas cuoticas de sonrisas, con eso pues la vida se le torna un poquito te, más bonita. te quiero compartir una experiencia, por ejemplo, de un paciente que llega, ¿no? Es que no sé, lloro porque sí, a veces me desconecto de mi trabajo, estoy desmotivado, entonces, bueno, ¿qué ha pasado? No sé qué, no, es que terminé hace 2 meses con mi novia, llevábamos 5 años y entonces pasó esto y esto, bueno, una situación con un primo y entonces él me dijo, no, pero seguimos hablando con ella, somos amigos, o sea, lo pintó lo minimizó, ¿no? Ajá. Y bueno, empezamos a hablar y entonces yo le dije, le di esa retroalimentación y le dije, tú no has hecho un duelo a una relación que fue muy significativa para ti, lo minimizaste y ahora amigo de ella como si nada y empezamos a hablar del tema, Entonces le dije, yo creo que esto es importante trabajarlo, abordarlo, no sé qué. Al otro día me llama la mamá y me dice, ¿qué pasó en esa sesión? Mi hijo está hospitalizado en urgencias. Claro, pues fue todo el desborde. Hablamos de una cantidad de cosas, se abrieron todos los escenarios desde lo emocional y esa carga emocional pues los llevó a una crisis en el que terminó hospitalizado y luego él me dijo, yo no había abierto, o sea, no había hablado de ese tema, tú me abriste a flor de piel todo el tema y entré en una crisis. Y ahí empezó a vivir su duelo. Por ejemplo, si uno, y lo tengo, pues parece un ejemplo pues muy simple, pero no mirar a los ojos a alguien cuando estamos hablando, si yo estoy cara a cara hablando con alguien, es como si yo quisiera, no sé, como evadir o posponer esa relación directa que tenemos a veces. Sí, puede ser que no sea aplazar, no aplique mucho lo de aplazar, pero tendrá que ver con eso, con todas esas cosas que se van sumando al aplazamiento, que ni siquiera quiero mirarlo a los ojos, porque sé que en esa mirada voy a encontrar algo, no sé, de reclamo, de llamado de atención, en fin. Yo creo que hay muchas maneras de verlo. Yo no lo, o sea, hay que entrar en el contexto de por qué no quiero verlo o dentro del plano que tú lo estás planteando es porque con esa mirada me voy a dar cuenta que me odia, no sé, Ajá, ¿no? Entonces sí, mejor ni sí, lo miro. Pero sí. sí lo vería más desde un plano de evasión de la emoción, ¿no? Porque sé lo que está pasando, pero no quiero sentirlo porque me va a hacer sentir mal o porque, bueno, me va a generar X o Y emoción, pero no lo vería yo en el contexto en el que estamos hablando como procrastinar, Ajá. no, lo vería más como evasión de la emoción, Bueno, de lo que ya sé. bien, hablemos por ejemplo, de priorizar cosas que no son importantes, ¿no? Entonces, porque también el que pospone, pues de hecho creo que debe tener su propia lista, ¿no? De cosas. Entonces, lo importante lo deja abajo y lo sin importancia o lo trivial tal vez lo deja arriba. Eso sí está relacionado con el tema de posponer, ¿no? cien por Y, ciento ajá. Y en la vida cotidiana, ¿cómo es ese tema? Todo el tiempo, mejor dicho. Yo creo que no podría aseverar un número de personas, un porcentaje de personas, pero eh, yo creo que la mayoría de las personas dentro de su listado de tareas del día hacen eso. Dejan lo importante, eso lo puedo hacer mañana. Sí, por ejemplo, no hacer una Se dan tiempo. citología, no ir Además que a es hacerse chistoso una porque, revisión, exactamente, es chistoso no ir porque al odontólogo. ellos administran un tiempo que no ha llegado. ¿Sí?
¿Sí me entiendes? Dentro de su ejercicio de proyección, están administrando un tiempo que no está aún presente. Y lo que está en el ejercicio presente, lo cambian por una actividad que no tiene relevancia o que es lo urgente, que eso es lo que pasa Pero, normalmente en las compañías. Las compañías y los ciclos operativos se llenan de cosas urgentes y cosas para allá, pero no proyectan esa ruta, esa hoja de ruta en lo que es importante para la compañía o para el área, para el desarrollo tuyo. Simplemente vas haciendo lo que en su momento te depara más urgencia. Y ese es lo otro, lo puedo dejar. Inclusive, he conocido personas que han aplazado tantas cosas en su vida que cuando tienen la opción de hacer esa recapitulación de su ejercicio vivencial, se van a la depresión, porque se dieron cuenta que no han hecho lo que han querido. ahí yo voy Se dan a cuenta la, que el a lo que me ejercicio, motiva y me desmotiva. exactamente, se dan cuenta de cuál es el ejercicio que he tenido durante mis últimos 15 años y he Ujú. evadido 20 cosas, he postergado 20 más y me he quedado en un limbo entre lo banal y lo superficial. Sí, como a las mujeres, Sandra, que nos dicen en determinadas edades, es que tienes que ser mamá, es que tienes que casarte. Entonces, si una mujer no toma esas decisiones, digamos, en determinada edad y llega yo no sé a cuál edad y ahí quiere ser mamá, dicen, no, pues ya, o sea, postergaste esto, ¿no? A los hombres Sí, Sí. también les pasa, no creas, les pasa en otros sentidos, Oh, pero no. igual, nos pasa igual. pero Eso no mira, es- Virna, que aterrizando, digamos, en el día a día y la cotidianidad, este ejercicio de la procrastinación es estar sentado frente al computador, tengo que hacer un informe versus tengo al lado el celular para ver Instagram, para ver Facebook. Entonces, ¿qué me genera un poco más de motivación o de placer? Pues mirar las redes sociales y ese Claro, informe que tengo que hacer que no me parece tan chévere. Entonces, ahora lo hago. voy a distraerme un ratico, 15 minuticos veo redes y ya entonces ahí empiezo a trabajar y los 15 minuticos se me fue en una hora y ya dije, ay no, ya mañana lo hago, ya hoy me voy a sentar a ver la serie que estaba viendo. Entonces, es reemplazar un poco eso que no me gusta hacer, que no me genera tanta motivación y lo reemplazo por una cosa momentánea de placer, porque además es una actividad momentánea. Esto es un poco como cuando uno compara el consumo de me meto un pase, ¿no? Y duró, no sé, una hora en otro mundo, pero pasa ese momento y vuelvo a la realidad que necesito enfrentar. Entonces, estoy buscando la manera siempre como de buscar un ratico de placer para no enfrentarme a lo que realmente tengo que hacer, Fíjate que ¿no? eso Y se tiene, vuelve entonces esa conducta repetitiva de estar buscando cosas que me generen placer, evadiendo lo que realmente tengo que hacer. fíjate que en determinado momento termina siendo algo pasional. Si tu ejercicio o a lo que te dedicas te demanda momentos de diversión y de pasión, no lo postergas. Entonces se vuelve operativo. Esa persona que posterga, o como dice Sam, no, es que ese informe, hacer informes claramente no es la cosa más divertida del mundo. Para mí, que no hago los informes clínicos, me parece, yo no lo haría. Pero fíjate que para Sandra sí puede ser algo muy pasional. Entonces lo hace y se divierte en medio pues del caso que tenga. En el ejercicio laboral pasa lo mismo y en la vida cotidiana pasa lo mismo. Uno Muy bien. debe, pienso yo que Yo, no debe terminar viviendo por pasiones. yo de todos Creo que, modos, escuchándolos a ustedes, dos, me he puesto a pensar en mí misma, ¿no? Entonces, todos tenemos claro, la tendencia la tenemos, lo que pasa es que no la dejamos desarrollar, obviamente, ¿no? Porque tratamos de controlar el cerebro y decir, no, un momento, yo me tengo que encauzar acá, porque yo soy Autocontrol. esto, ¿cierto? Y también el deber y el sentido de la responsabilidad que nos llama, y dice, no, yo empecé esto, lo tengo que terminar porque ya prometí entregarlo a tal hora y así me den las horas, pues lo voy a hacer, ¿no?
bueno, no lo hace todo el mundo, evidentemente, porque hay gente que es supremamente fresca. O sea, siempre recuerdo cuando uno tenía que llegar a clase de 7 de la mañana y pues había compañeros que decían, pues no llego, no llego, punto. No, yo sí quería llegar. Yo sí quería llegar porque eso tenía una consecuencia, eran las fallas y perder la materia, no aprender, en fin, una cantidad de cosas. Pues les quiero contar que el tiempo nos ganó. Yo, en realidad, quería plantearles el tema porque nosotros todo el tiempo vemos ese aplazamiento hasta en la vida, ¿no? O sea, hay gente que de todos modos aplaza hasta el disfrute, ¿no? O sea, no van a un parque, pues porque no, yo después, cuando yo me desocupe de acá, de hacer, no sé qué, y son conductas que uno ve pues a nivel de la familia, a nivel de la pareja, y que genera también mucha distancia, ¿no? Entre la gente, porque a nivel de pareja ve uno que el que pospone, pues se está alejando también de su pareja, ¿no? Al no Así es. comprometerse, al no hacer las cosas, en fin. Es así. Sí, Ay, yo creo yo que quiero vi dejar esa, preguntas, Virna. sí. Pues Yo vi varias ¿Hay preguntas por ahí. tiempo? O preguntas. tenemos 3 minutos exactamente. Aquí pregunta alguien, ¿puede ser tema de inseguridad, miedo, crítica, miedo a no cumplir expectativas? Efectivamente, 100%. efectivamente. Vamos a ver si aquí hay alguien que la procrastinación se puede volver hábito tanto en lo personal, llegando a trascender lo laboral y cualquier ámbito de la persona. Totalmente de acuerdo, ¿o no? Sí, 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 sí. Sí, El niño adopta modelos de sus figuras de autoridad, dice María Luna. Es cierto, ¿no? Nosotros todo sí. lo que queramos enseñar a través del ejemplo, pues qué mejor herramienta, Ujú, ¿cierto? Todo debe sí. tener su dueño, dice aquí Grecia Vergara, el desahogo. No supe a qué se refería, pero bueno, Su déjenos un duelo, mensaje final rápidamente, Sandra, y después Juan Sebastián sobre la procrastinación. Bueno, pues sí quiero dejar como esa claridad, que en un momento dado, si esa procrastinación empieza a generarte también como temas de angustia, de ansiedad, de que tu vida realmente se está trastocando, digamos, por este tema, sí es muy importante pedir ayuda y buscar la manera de encontrar esa salida para no seguir generando, digamos, esas situaciones, esa ¿Y a dónde inestabilidad va uno, emocional, Sandra? ¿Solo o a porque quién? al psicólogo bueno, ahorita hay muchas alternativas, digamos, un psicólogo, un coach, pero bueno, hay muchas maneras, hay talleres para dejar de procrastinar, pero sí hay que buscar la ayuda porque no se puede quedar uno solamente pensando en que es pereza, en que es un irresponsable, puede existir ese contexto, pero también si sientes que eso está afectando tu estabilidad emocional y que te está generando y demandando muchas situaciones y complicaciones a nivel personal o a nivel laboral, pues sí hay que pedir ayuda porque no es solamente un tema de agenda, de chequea tus tiempos, de organízate, de buen manejo del tiempo. Creo que Va más en un allá. momento dado puede ir más allá de eso. Muy bien, ¿qué dices tú, Juan Sebastián? Yo pienso que el ejercicio, si no realmente queremos un cambio social en este país del Sagrado Corazón, debemos aprender a no hacerlo, a no postergar las actividades por mínimas que sean, porque eso sí o sí va a terminar en magnificar las responsabilidades que tiene el ser humano o el colombiano. Eh, Claramente es tendencioso y creo que la invitación es a eso, que seamos más rigurosos en el cumplimiento de las labores, en el cumplimiento de las responsabilidades, en el cumplimiento consigo mismo. Eh, es muy válido para poder desarrollarse y para poder desarrollar no solamente a sus equipos de trabajo, sino a su familia, a su entorno, a sus hijos. Y tener en cuenta como que la responsabilidad eh, es hereditaria. Lo que yo estoy dándole a mi hijo ahorita, eh, se lo va a dar a su hijo. Sí, total. Entonces, yo creo que esa es la invitación y claramente a consultar. Muy bien, Eh, a mí me queda clarísimo que tenemos que estar comprometidos, ¿no? O sea, el tema de uno comprometerse con las cosas, eso ni arde, ni da alergia, ni nada, al contrario, nos llena pues de grandes satisfacciones y tenemos que estar comprometidos con todas las cosas, ¿no? Y también cuando hablábamos de lo de los sentimientos, pues vivirlos, ¿no?
no postergarlo, no tenemos por qué postergar, porque de verdad que si el niño quiere llorar, pues llora, así se asombre y así te digan, pues que no, que los niños, que los hombres no lloran, no, llora, llora todo lo que quieras, porque eso no se posterga. Y las mujeres Ujú. también, o sea, tenemos que como que hacerle frente a estas situaciones porque hacen parte de nuestra vida. Pues a ustedes dos les agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaron. Seguramente vamos a tener muchas otras más charlas porque este tema es solo el abrebocas. La verdad es que solo tocamos, digamos, lo tocamos muy superficialmente, pero me gustaría que en el futuro lo tratáramos más a profundidad sobre casos concretos que ustedes crean que pueden compartir con nosotros. A mí me encanta hablar con psicólogos y con gente como ustedes que son muy amables en permitirnos hacerlo. Los quiero de todos modos invitar pues para este próximo sábado que voy a hacer una charla sobre franquicias para que vean cómo somos Muy los bien. colombianos en el tema del emprendimiento y todo eso va a estar muy interesante. De verdad, nuevamente mil gracias a los que se unieron y a ustedes pues un No, abrazo y feliz A ti, muchas lunes. gracias. mil gracias, Birna, a ti, a todos los que se unieron, a Oscar, que por ahí me escribió un comentario muy bonito y se lo devuelvo. Mil gracias a todos los que se unieron, Birna por el espacio, Sandra por el acompañamiento y por todas sus apreciaciones. Pareció genial. Todos Eh, invitados, ¿no? vale, Nuevamente. Claro que sí. vale que sí. Feliz noche Bueno, para todos. lo mismo para ti. Gracias, Chao, Birna. chao. Chao a todos. Descansen, chao. Chao.